Buenos días. En esta ocasión hablaremos acerca de la filosofía judía y para ello nos basamos en dos fuentes fundamentales que son Copleston y Fernández. A continuación vamos a ver los puntos más relevantes de la filosofía judía en la Europa occidental. Para ello vamos a entender la historia o el contexto de la filosofía en cuanto a la situación judía. Los puntos de contexto sería que los filósofos árabes fueron maestros de los judíos y tenían una estrecha relación de razas y de caracteres. Desde mi punto de vista, la filosofía judía es impulsada por la filosofía árabe. El primer nombre que aparece dentro de nuestra historia de la filosofía judía es Isaac Israeli. Aunque no produjo un paradigma que lo definiera precisamente, este filósofo, que también fue médico, impulsó a los judíos un pensamiento filosófico con su libro de las definiciones, el libro de los elementos y el libro del espíritu y el alma. Posteriormente aparece en nuestra historia para el año de 892 a 942, Sadia ben Yosef de Fayum. Este filósofo fue un filósofo considerado como interesante, verdaderamente interesante. Sus obras como comentario del libro de Gesia y el libro de las creencias y opiniones van a tener dos cortes, un corte científico y un corte religioso. Los puntos más importantes de su filosofía era probar la existencia de Dios y para ello se vale en la demostración de que el mundo no es eterno y que todo comenzó con el tiempo en la creación. A diferencia de lo eterno, que Dios no tiene tiempo, es una creación ex nihilo, se enfrenta a una doctrina neoplatónica, pues Fayum considera que Dios es incorpóreo, dotado de atributos, vida, potencia, sabiduría y unidad, dejando de soslayo a una trinidad cristiana. También podemos ver como punto de la filosofía de Fayum que para él el alma, a diferencia de Platón, que Platón ya consideraba un alma preexistente, Fayum considera que el alma se creó junto con el cuerpo y que al fallecer el alma se iba a adormecer, iba a quedar aletargada hasta el momento de ser juzgada para ser recompensada o castigada. En este punto ya podemos ver cómo la filosofía judía tenía que ver con conceptos filosóficos como el alma y el cuerpo. Para Fayum esto era una unidad. Finalmente nos encontramos con un filósofo también bastante interesante en cuanto a que él retoma problemas filosóficos llamados Salomón ibn Gabirol. Para el año 1021 al año 1058, él deja su obra fundamental llamado Fuente de la Vida, con un corte neoplatónico. Esta obra de Gabirol fue olvidada y retomada hasta después por Samuel ibn Tibón debido al éxito del aristotelismo. Por el contrario, los escolásticos cristianos del siglo XIII lo reconocen con otros nombres. A Gabirol también es reconocido como Avicebrón o Avicebrón. Algunas veces lo reconocen como musulmán, otras veces lo reconocen como cristiano. En este marco neoplatónico, su doctrina fue impregnada por un espíritu judío, ya que toca puntos fibrosos en esta filosofía, como por ejemplo la diferenciación entre Dios como creador y sus criaturas. Para este autor, para Gabirol, todas las sustancias tienen un hilemorfismo, ya sea, llámese una criatura terrenal o una criatura espiritual, todas ellas cumplen con un principio de individualización, ya sea por que su materia sea una materia espiritual y una forma espiritual para las criaturas espirituales, o para nosotros los terrenales como criaturas terrenales, tenemos una materia y una forma dependiendo de nuestra existencia, de nuestra sustancia. Estos principios de individualización y el principio de cambio siguen una tendencia aristotélica, evidentemente, acerca del movimiento,
Para él existen nueve formas principales, como fue la sustancia en la ciencia de Dios, la forma universal en la materia, las sustancias simples unas en otras, los accidentes simples en sustancias simples, la superficie en sólidos, los colores y las figuras en las superficies, los cuerpos homogéneos en unos en otros, y la 9, todos los cuerpos unos dentro de los otros. Este es, digamos que un principio de individualización en el cual considera 9 formas importantes. Como a manera conclusiva, Gabirol, en su corte neoplatónico del universo, maneja términos que parecen que están intrincados, pues le dan significado a las formas, principalmente en la participación de los seres. Y finalmente, la cosmología se hace hebraica y se vuelve cosmogonía debido a que al plantearse o describir qué cosas siguen una tradición griega, no le fue tan difícil de esa definición de qué cosas. Pero al cuestionarse por qué, vuelca su mirada en una tradición bíblica retomando un Dios del Génesis. Es decir, otra vez vuelvo a mencionar las dos condiciones de la filosofía judía, que es su tradición religiosa y su corte nacionalista. Gabirol hace énfasis en esta filosofía, en la definición de Dios, separando a las criaturas y diciendo también como manera conclusiva en Gabirol que la voluntad, que todos los seres nosotros creados dependemos de nuestra voluntad y que de ella al depender debemos cada una de las formas de los seres que se traducen en la materia y se imprimen con igualdad. Las formas sensibles son al alma lo que un libro al lector. Es decir, el mundo sensible sirve para despertar la voluntad del hombre. Para mi perspectiva, Gabirol pues nos muestra una parte de cierta manera animal que tenemos también los seres humanos, pues es la reacción a través del mundo sensitivo. Y esta reacción del mundo sensitivo en nuestro corte racional vamos a motivarnos para actuar, y al actuar estamos dependiendo directamente de nuestra voluntad. En esta especulación judía del siglo XII, nos vamos a encontrar después de la filosofía de Avicebrol o Gabirol, nos vamos a encontrar varios representantes y una influencia sobre la escolástica cristiana, como lo fue Ipacuda en su definición sobre el mundo compuesto, Ibn-Sadik en su definición de microcosmo, Ibn David en su definición del primer motor, que va a dar paso a Judá Aleví en el año 1085 con su libro Hasori, que contienen apologías judías y memorias filosóficas. No hay más Dios que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Aleví es, por lo tanto, una muestra clara de un teólogo que es nacionalista y tradicionalista. Para culminar la filosofía judía, digamos la cereza del pastel, nos encontramos con un filósofo llamado Maimónides. Maimónides pone en la filosofía judía un punto culminante, ya que para el año 1135 al año 1204, Moisés ben Maimón, o también conocido como Maimónides, hace su obra fundamental llamada Guía de los Indecisos, que en realidad es considerado para Copleston como una suma teológica escolástica judía. En su obra vamos a encontrar temas fundamentales como la concepción de la inmortalidad, que tiene un corte aristotélico, y sus postulados de la doctrina mosaica de la creación del tiempo. También en esta obra vamos a considerar el reconocimiento de la existencia de 10 inteligencias que van a ser sostenidas por un intelecto agente debajo de un mundo sublunar con 4 elementos sometidos a las acciones de las esferas superiores. También considera al hombre como hilemórfico, dotado de 5 facultades: la nutritiva, sensitiva, imaginativa, apetitiva e intelectiva.
advierte que el capital intelectual se va a ganar en el criatura, en el ser humano a través de sus méritos. También hace la diferencia muy marcada de sus criaturas. Dios es un ser necesario y un primer motor. Maimónides prueba que la existencia de Dios es a partir de la necesidad de una fe de creer en un primer motor para dar cuenta de la existencia del movimiento, utilizando una lógica aristotélica en donde existe un impulso o una fuerza creadora que llamada primer motor para Maimónides, que va a dar por lo tanto el movimiento. Reconociendo a Dios o conociendo a Dios necesitamos reconocer lo que no es Dios, negando así toda imperfección de Él. La existencia de Dios está establecida tanto si Él en el mundo creado ex nihilo en el tiempo, como si ha existido para la eternidad. De manera conclusiva vamos a encontrar los puntos de intersección mencionados en la filosofía de Oriente a la filosofía de Occidente, principalmente de España. Dios es causa final y eficiente del mundo. Su providencia se extiende al conjunto de cosas y el mal que puede haber en el mundo no es más que una limitación de nuestro estado de criatura por nuestros desórdenes de la voluntad. Es decir, nosotros somos causantes de todo el mal, no Dios, porque Dios es perfecto. La influencia en la filosofía cristiana, sobre todo en el Antiguo Testamento, fue retomada por Santo Tomás, y sobre todo en el aspecto de la definición de la creación. Vamos también a finalizar estos puntos de intersección mencionando que la filosofía judía se articula con el descubrimiento de Aristóteles en el medievo. Como podemos observar, ya mencionamos que Maimónides retoma esta filosofía aristotélica y da entrada a la literatura de la filosofía árabe en el ámbito cristiano occidental debido a la convivencia entre judíos, musulmanes y cristianos, la cual no fue precisamente la más armónica. En España se da la tarea de traducir al latín a Aristóteles y en el siglo XIII lo retoma Maimónides. Vamos a encontrar a este filósofo que cultiva la filosofía en el occidente, una filosofía oriental en el occidente. Precisamente la filosofía judía en la Edad Media se desarrolla en un ámbito oriental y occidental y surge como el brote de la filosofía árabe en el oriente islámico y llega a su apogeo en España, es decir, en el occidente. Para finalizar, y como punto número 4, tomando la bibliografía de Fernández, nos maneja la guía de los descarriados como obra máxima de Maimónides para el año para Maimónides, que en el año 1135 al año 1204, en su obra Guía de los Descarriados, podemos encontrar los puntos culminantes de su filosofía, como por ejemplo el punto número 1, la necesidad de que todos sepan que Dios es incorpóreo e impasible, excluyendo que Dios tenga una figura divina parecida a las criaturas. También explica que Dios es uno con Él. En este caso retomamos el concepto de la unidad y de ahí, en el punto número 2, encontramos una negación de los atributos positivos de Dios, es decir, una separación de la esencia de sus accidentes, invitando a dejar de soslayo el pensamiento antropomórfico del hombre con sus atributos. Dios no tiene nada que ver con estos atributos, los cuales son, que se manejan en el punto número 3, 5 especies de los atributos afirmativos. Como inciso A, Dios no puede ser definido a pesar de que el hombre es un animal racional. Dios supera la expectativa todavía de considerar la racionalidad humana, va más allá de una definición del hombre. Inciso B, el carácter del hombre como un animal racional no es inherente a Dios, no tiene nada que ver nuestros atributos o nuestros accidentes con respecto a la esencia divina. El punto número 3 es la cualidad del hombre como un género superior, es un accidente, no es una esencia como la esencia divina en su propia unidad.
El punto número 4, inciso D, es cuando se designa la cosa en relación de otras, como por ejemplo, esto es muy propio de las criaturas. Mi hijo que se llama Arturo, podríamos decir que es hijo de Natalie. No implica la multiplicidad ni el cambio, por lo tanto son cualidades de su propia esencia. Para Dios no existe esta relación con sus criaturas, pues no existe una especie próxima a Él. Y el inciso E o punto número 5 es el atributo por su acción. Las criaturas o nosotros como seres humanos tenemos atributos a partir de nuestras propias acciones, nos vamos, digamos, así ganando, mientras que Dios hace las cosas por su esencia misma. Para finalizar este video sobre la filosofía judía, podemos decir que para mí existieron dos autores que le dieron su realce. Por su lado fue Fayum, Saadia de Fayum, en su consideración de los problemas filosóficos judíos. Vamos a encontrar en su obra La fuente de la vida un reconocimiento de un Dios como unidad a diferencia de a sus criaturas. También un concepto hilemórfico en cuanto a la esencia, un concepto hilemórfico en cuanto a las sustancias, es decir, en cuanto a la forma espiritual o a la forma material, ya sea una sustancia que esté compuesta por una materia espiritual o una forma espiritual y una materia humana, en este caso nosotros, y nuestra forma humana. Y otro punto que le dio un toque esencial a la filosofía judía y fue su máximo exponente, Maimónides, en su obra del Guía de los Descarriados, porque nos va a definir cómo es la separación precisamente de Dios y sus criaturas. Y una vez separado Dios de las criaturas, podemos entender que nuestra racionalidad no va más allá de la concepción divina, pues no podemos con nuestra propia razón entender algo muy diferente a nosotros, a nuestro propio creador, que es una sustancia elemental, una unidad que no depende y ni tiene relación con otras criaturas. Es por ello que vamos a situarnos en dos pilares fundamentales, nacionalista por un lado y religioso por otro lado de la filosofía judía. Muchas gracias y por el momento es todo.